Si logramos aterrizar esta idea, o sea, buscando el mismo publicista de COVID-19 y pedir que este publicista nos ayuda con el cambio climático para que la gente se despierta, ¿no? Porque en términos, cuantificables, o sea, la pandemia es una cosita, ¿no? Cambio climático es devastador, ¿no? Cuira, nosotros somos Pies de la Tierra, una asociación civil sin fines de lucro que trabaja junto con comunidades de la Sierra Tarahumara en Chihuahua, México, para mejorar las condiciones de vida en sus territorios y de sus bienes naturales, y de esta manera contribuir a tener un planeta con riqueza en biodiversidad y culturas, ya que creemos que entre más bioculturalidad haya, más resilientes seremos como humanidad. En este podcast invitamos a seres humanos que por sus hechos, más que por sus palabras, son los pies de la tierra. Es decir, gracias a ellos y sus aportaciones a la sociedad y al medio ambiente, el mundo sigue de pie y avanzando a un planeta más habitable y justo para las próximas generaciones. Cada 15 días platicaremos con extraordinarias personas para que nos compartan un poco de sus historias de vida, sus motivaciones y esperanzas en el porvenir. ¿Estás listo para ser el próximo pie de la tierra? Bienvenidos, comenzamos. Cuira. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos escuchan en este segundo episodio del podcast Pies de la Tierra. Como ya todos saben, este podcast se dedica a difundir y hacer valer a personas que tal vez en un anonimato pues están contribuyendo con sus hechos más que con sus palabras al beneficio de la tierra, para hacerla un mejor lugar para vivir para las futuras generaciones. Y bueno, pues estamos muy contentos de seguir con este proyecto, seguir avanzando paso a paso y tener a nuestro segundo invitado, otra persona extraordinaria de la cual podrán conocer muchísimas cosas, aprender y inspirarse para seguir buscando una esperanza y poder poner un granito de arena en este mundo que nos tocó vivir. Antes de iniciar y de presentar a nuestro invitado, como les decía, siempre vamos a empezar con datos que nos puedan introducir un poco al tema, a la especialidad de nuestro invitado. Y bueno, pues el día de hoy vamos a platicar un poquito sobre la agroecología, sobre los cultivos, sobre el agua, sobre las cuencas. Algo muy importante para poder gestionar los bienes naturales de este planeta. Y bueno, pues aquí les va el primer dato. Los campesinos, sobre todo indígenas y agricultores rurales, familiares, producen alrededor del 70% de los alimentos del mundo, a pesar de solo contar con el 25% de la tierra. Escuchen bien este dato, Producen el 70% de los alimentos con solamente el 25% de la tierra. Por el otro lado, la agroindustria cuenta con el 75% de la tierra, pero solo producen el 25% de la comida que consumimos. Esto trae una serie de reflexiones importantísimas para ver la manera en cómo gestionamos al mundo y en cómo lo producimos, y cómo hay saberes que hacen más eficiente esta producción y cómo hay otros saberes que la hacen menos eficiente o incluso la destruyen. La misma agroindustria es una de las fuentes principales de emisiones de gas de efecto invernadero y provee de comida al menos del 30% de la población mundial. Entonces, más que un beneficio de este tipo de actividades, como su nombre lo dice, es simplemente una industria que busca
más intereses económicos que intereses de salud pública o de bienestar natural. Todos estos datos los revela una investigación de la ONG internacional llamada Grupo ETC, que desarma los mitos de la agricultura industrial y transgénica. El estudio asegura que si los gobiernos quieren acabar con el hambre y frenar el cambio climático, deben aplicar políticas públicas para impulsar la agricultura campesina. Esas son las conclusiones de este estudio. Por otro lado, una activista ambiental llamada Vandana Shiva, una de mis héroes personales que viven actualmente, de las pocas científicas pacíficas que no le tiembla la voz al decir las cosas en frente de las grandes corporaciones y los grandes gobiernos, dice: la economía no tiene en cuenta las cifras clave, como el número de niños que sufren desnutrición o los kilómetros que tiene que andar una mujer para conseguir agua. Entonces, con estos datos tan duros, tan fuertes, queremos iniciar este segundo podcast con un invitado pues que tiene mucho que ver con toda esta información, que con sus hechos más que con sus palabras ha tratado de contribuir de manera positiva y a revertir esto que se está comentando. Es para mí un súper honor tener como invitado a Henry Miller, una persona que llegué a conocer en el año 2012, hace 8 años, justo ahorita lo estábamos comentando antes de iniciar la transmisión. ¿Qué les puedo decir de Henry? Una persona, ¿cómo les diría yo? Para mí es un provocador porque con sus palabras y con sus acciones trata de mover conciencias, no sé si voluntaria o involuntariamente o conscientemente, pero pues ese es un provocador, es un maestro porque te enseña, pero que te enseña con la palabra y con los hechos, y como buen maestro regaña. Entonces tiene bastante experiencia en estos temas de agroecología y bueno, pues es un héroe personal lo que ha hecho. Ahorita les vamos a contar un poquito más. Es una persona carismática que no la puedes dejar, no puede pasar desapercibida. Henry Miller fue consultor de la FAO en México. La FAO, como ustedes lo saben, por sus siglas en inglés, es la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Actualmente es director del Maíz Más Pequeño, una asociación civil que capacita a la población, sobre todo jóvenes y campesinos, en la producción de alimentos, al cuidado del medio ambiente y los bienes naturales. Es el jardinero de la Casa Quelite, un lugar de alojamiento y bienestar personal ubicado en la reserva de la Biosfera en Sierra Gorda, Querétaro, en el municipio de Landa de Matamoros, en la población de Tilaco. Creo que por ahí también fue parte de las Fuerzas Armadas norteamericanas. Y bueno, pues muchísimas cosas más que ahorita yo creo que él nos va a platicar, todo un personaje. Henry, discúlpame que he hablado bastante ahorita en esta introducción, pero bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenas madrugadas, mi querido Bernardo, aquí, cantando, las mañanitas a la emperatriz de las Américas, Nuestra Señora Guadalupe. Seguramente ahí en el fondo pueden escuchar, el bombardeo de cohetes y cantos, cantando las mañanitas aquí. Bien contigo, mi querido, Bernardo. Muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias a ti, Henry. Yo sé que, eres una persona muy ocupada, siempre andas haciendo cosas y valoramos muchísimo tu tiempo. Y bueno, pues, sí fue un poquito complicado poner de acuerdo las agendas y para que lo sepan, ahorita estamos en las madrugadas, como dice Henry, velando a la Virgen de Guadalupe. Pero bueno, muy contentos de que aún a la distancia pues podamos tener esta conversación. Y como decíamos, nos conocimos hace 8 años
acá en Chihuahua. Henry en ese entonces era el consultor de la FAO en cuestión de huertos, y nosotros estábamos acá como consultores regionales de Chihuahua, y nos tocó recibir a Henry y organizar un taller para que platicara un poquito de lo que sabe en unas comunidades de acá de Bocoina. Y a partir de eso se generó una relación que, aunque no nos hemos visto físicamente después de ese evento, hemos estado en contacto por mucho tiempo. Incluso Henry me ayudó, es un pedacito de un título de maestría que tengo en desarrollo rural. Se lo debo mucho a Henry porque me ayudó con mi pésimo inglés ahí a corregir errores gramaticales, y bueno, hemos estado en contacto a través de las asociaciones y ahí nos echamos porras. Bueno, Henry, pues ya, voy a terminar de hablar yo y quisiera que pues nos platicaras un poquito sobre ti. Platícanos de dónde eres, dónde naciste, un poquito de tu infancia, tu familia, tus amigos, ¿cuál es tu recuerdo más viejo? Bueno, para empezar desde el inicio, yo nací en el mes de octubre del año 1968. Un año y un mes en muchas partes del mundo, México, Estados Unidos, Francia, Vietnam, pues todo lo que estaba sucediendo en ese año. Un año de revolución, pensamientos revolucionarios, la formación de líderes, y un momento en la historia cuando los jóvenes empezaron a levantar la voz en contra de una guerra para nada un conflicto, digamos, en Vietnam, y donde hubo pues un reclutamiento forzado, sobre todo de jóvenes de color, muchos puertorriqueños, muchos africanos americanos, gente de un nivel socioeconómico bajo. Aquí en México, pues todos conocemos el movimiento estudiantil de 68, jóvenes buscando pues sus derechos. En Estados Unidos también todo el movimiento de los derechos civiles. En fin, yo nazco en una zona fuera de la ciudad de Nueva York, donde mi padre y mi madre ambos fueron pues activos en el sentido de estar organizando personas, tratando de iniciar un periódico, sobre todo para gente de escasos recursos, gente de color. Y pues el recuerdo más digamos más viejo que a mí me contaron, que mi padre el día que nací colocó un lema de la época sobre mi cuna que decía: si no eres parte de la solución, eres parte del problema. Y con esa bendición de mi padre, pues crecí entre las montañas el estado de Vermont, en la costa noreste de Estados Unidos, un lugar boscoso, muy bello, socioeconómicamente un poco deprimido por falta de actividades económicas. Mis padres, como muchas parejas en ese entonces, de esa generación, pues
se divorciaron cuando yo tuve 8 años. Es curioso de que mi generación, 60% según las cifras, de los padres en esa época se divorciaron. Hubo un índice alto de divorcio. No sé a qué se debía, pero así fue. Mi hermana, mamá y yo fuimos a Decatur, Illinois, en el centro del país, en la cuna de otro movimiento, un movimiento, se puede decir, agroindustrial, donde pues empiezan a ensayar con las variedades de maíz y sorgo transgénico, buscando pues controlar las siembras, la producción de semilla, obviamente los subsidios a nivel estatal, federal. Uno de los movimientos, mi primer movimiento se puede decir, fue en 1985-86, cuando el presidente de ese entonces, el Ronald Reagan, empezó a comprar el boleto de los grandes productores de maíz transgénico y empezó a decir a los granjeros, pues si quieren subsidios de la federación, pues tienes que sembrar tal semilla, ¿no? Okay. Y si no siembras tal semilla, pues no hay subsidios. Entonces, pues ahí empezó el movimiento de Farm Aid, toda una serie de conciertos, un movimiento, encabezado por Willie Nelson, Neil Young, un movimiento musical donde, pues empezaron los artistas llamar la atención de lo que estaba sucediendo en el campo americano, ¿no? Okay. Y pues como comentaste, después de graduar de la prepa, me ingresé a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos por falta de orientación, a lo mejor, en mi vida personal. Okay. Era una manera de salir la situación en que me encontraba y, conocer, distintas partes del mundo y entender, pues, cómo suceden los conflictos, qué es la raíz de los conflictos y entender, estos conflictos armados, desde una perspectiva, obviamente, de la Fuerza Armada, pero también dándome la oportunidad de tener esas experiencias en liderazgo, en organización, en logística, y viendo la eficacia de grandes grupos de personas organizarse. O sea, la capacidad de organizarse en tiempos de urgencia. Okay. Yo creo que ese es el aprendizaje, ¿no? Y es algo que he llevado a la práctica ahora como el director de una asociación civil, brincando un poco el tiempo, la línea del tiempo. Yo llego a México en 1995, en octubre de 95, buscando crear otra situación en mi vida, abrir otras posibilidades de explorar, pues, quién soy y qué puedo contribuir al mundo. Antes de venir a México estudié meteorología y climatología en la universidad durante 3 años después de egresar de la Armada. Okay. Y pues llegué a México siguiendo la migración de aves neotropicales, la migración de otoño, y buscando entender pues cómo el cambio climático
influye sobre la migración de aves, utilizando las aves migratorias como un indicador biológico para observar el fenómeno de cambio climático, ¿no? Okay. Y me formé en cambio climático, tratando de entender sus orígenes, sus causas y obviamente sus impactos sobre la biosfera y la raza humana, ¿no? Y pues llegando a México, buscando el sueño mexicano, ¿no? ¿Cuál es ese? ¿Cuál es el sueño mexicano? A ver, platícame. El sueño mexicano, híjole, hermano, o sea, llegando a México, imagínese, yo apenas aprendiendo español y conocí a dos arqueólogos que estaban en el punto de iniciar una excavación en un sitio arqueológico, un sitio prehispánico del siglo XI-XII, en las afueras el pueblo de San Miguel Allende, en Guanajuato, en lo que es la cuenca alta del río Laja, una cuenca muy importante, donde hubo una densidad poblacional significativa de la cultura tolteca chichimeca. En esa época también, en el siglo XI-XII, hubo otra revolución agrícola, cuando la cultura tolteca pues ya tenía dominado la arquitectura y la agricultura, y con la religión del serpiente emplumado, el Quetzalcóatl, pues empezaron a dominar más poblaciones, más personas, y empieza la producción masiva de maíz. Es durante esa época de la historia que el maíz empieza a trasladar a través del intercambio, entrando la cuenca, el Valle Mississippi, entrando a Estados Unidos, entrando Centroamérica, Suramérica. Entonces, tuve la oportunidad de participar en una excavación durante, ¿cuántos fueron? Pues unos 3 años. Okay. En este sitio arqueológico, y pues todo un sueño, ¿no? Teniendo la oportunidad de excavar la historia de México, un capítulo de México, pero también fue un momento crítico y muy formativo, porque aprendí a amar a este país. Hay algo, no sé quién lo dijo, pero cuando aprendemos, lo más que podemos aprender de un tema o de una cultura, pues empieza a formar un respeto y un amor, ¿no? En esos años me enamoré de México, me enamoré de la historia de México. Obviamente, pues en 95 llegué más o menos un año después del levantamiento zapatista. Tuve la oportunidad de conocer personas cerca al movimiento que tenían jugaron un papel, pues, en el movimiento. Entonces tuve la oportunidad de aprender pues, el estado actual de las culturas originarias de México, ¿no? Entonces, teniendo la referencia prehispánica, y ahora, después de 500 tantos años, ver hasta dónde han llegado estas poblaciones, ¿no? Y los resabios de antigua grandeza, y formándome en el sitio arqueológico, trabajando con el Instituto Nacional de Antropología e Historia y en el estado de Guanajuato, pues me formé en la fotografía, y desde ahí me fui a Oaxaca, al istmo de Tehuantepec,
también buscando, pues aprender más sobre las culturas indígenas de México profundo, sí. Pero también en ese tiempo tuve la oportunidad de conocer personajes de la coalición campesino obrero estudiantilismo del COSEI y entender la perspectiva y los raíces de otros movimientos sociales, y teniendo la oportunidad también a vivir con un grupo de pescadores zapotecos de ahí del istmo de Tehuantepec, ahí en la orilla de la Laguna Superior, y pues tener una otra visión del campesino indígena, y qué es lo que ellos, cómo es su vida, su estilo de vida en términos de la producción de alimentos, ¿no? La pesca, la agricultura, subsistencia, todo el sistema un sistema muy complejo, y muy antiguo de intercambio, el mercado de Juchitán, pues toda una universidad ahí, ¿no? Donde las mujeres realmente dominan el mercado y dominan, controlan el intercambio de productos y de recursos económicos y detonan todo una enramado de procesos sociales y formaciones culturales. Órale, a ver, ahí te voy a parar ahí, Henry, porque sí tengo que decirlo, o sea, increíble en tan poco tiempo todo lo que llegaste a conocer. Primero, pues todos los cambios externos que me imagino viviste y internos, o sea, todo lo que estás platicando ahorita, mucha gente misma de aquí dentro de México no lo conoce o no lo ha visto. O sea, a veces los mexicanos pecamos de conocer solamente nuestras 10 cuadras. Tú, siendo un extranjero, un norteamericano, un gringo, como le decimos nosotros, espero no ofender ni nada, todo lo que nos has platicado, o sea, aquí saco muchísimas reflexiones. Primero, de lo que nos platicas, desde cómo inició tu vida. Yo creo que eso fue un augurio por parte de tu padre, ¿no? Que te dijo, si no eres parte del problema, eres parte de la solución. Yo creo que eso marcó inconscientemente tu vida. Y luego, esto que platicas, que cuando estuviste en las Fuerzas Armadas, todas las habilidades que desarrollaste o que viste en otras personas dentro de esa institución, como era el liderazgo, la organización, la logística, la eficacia, o sea, cosas que tal vez parecen negativas o no muy buenas, o bueno, pues se pueden dar muchas interpretaciones de pertenecer a las Fuerzas Armadas, pero siempre se le pueden sacar cosas positivas para la vida personal de una persona, y uno nunca sabe dónde las vas a llegar a utilizar. Tercera cosa que me llama mucho la atención, tú llegaste a México por otra cosa. Yo pensé que ya tenías una intención muy definida de venir a México, muy relacionado a lo que estás haciendo ahora, pero veo que no. O sea, tú eras un climatólogo que ibas buscando aves. Ahora sí que estás como los aztecas, los mexicas, venías en busca del ave parada en el nopal y llegaste y encontraste y hiciste otra cosa. Cambio climático te trajo para México, ¿no? Eres mexicano, pero nacido en Estados Unidos. Increíble, o sea, ahora sí como decía Pablo Neruda en uno de sus poemas, ¿no? Uno de sus escritos, como decía, yo solo sé, ¿cómo? Yo solo sé que he vivido. Confieso que he vivido. Entonces tú, a tu edad, tú eres un adulto joven, todo lo que has vivido es impresionante y ni siquiera hemos tocado el tema que nos atañe aquí, que es a lo que te has dedicado ya los últimos años. Pero bueno, que todo esto sirva para toda la gente que nos escucha, de cómo te puedes involucrar en tu sociedad, aunque no seas parte, aunque no hayas nacido en ella,
cómo puedes involucrarte y puedes sacar muchísimas cosas, muchísimas reflexiones en todas las situaciones en las que estés. Puedes encontrar herramientas que te puedan servir en un futuro. Como decía también Steve Jobs, ¿no? Los puntos se unen de atrás para adelante, ¿no? Sí, ahora que tú lo estás platicando. Y como... Sí, dime. Como mencionaste, cómo involucrarse. Algo interesante que llegando a México, tuve la oportunidad de acercarme a una asociación civil que en ese entonces se llamaba Cante. Hoy en día es el Charco del Ingenio, ubicado ahí en San Miguel Allende. Hay un jardín botánico. Y empecé a aprender de este concepto de la sociedad civil, ¿no? Como todos sabemos, la sociedad civil nace una madrugada en 1985, septiembre, si no me falla la memoria, cuando los temblores dejaron pues una gran parte de la Ciudad de México, la parte centro-sur, pues en derrumbe, ¿no? Y miembros de barrios, de colonias, vecinos, extranjeros empezaron a sacar sus vivos y sus muertos de ahí del derrumbe, y desde ahí nace la sociedad civil. Carlos Monsiváis tiene varios redacciones sobre el tema, muy interesante. Pero yo empecé a aprender qué es la sociedad civil y cómo participar activamente dentro de la sociedad y contribuir al desarrollo de la sociedad. Y es interesante algo que me llamó mucho la atención en tu introducción. O sea, no tienes que nacer en un lugar para poder enamorarte con ese lugar y contribuir a su mejoramiento o a su desarrollo. Yo creo que todos tenemos hoy en día, sobre todo los jóvenes, no tenemos el lujo de no contribuir. O sea, el estado actual de nuestra biosfera nos está exigiendo que cada persona contribuye de alguna manera en el mejoramiento, más bien en la regeneración de nuestra biosfera. O sea, ya hemos pasado por el tipping point, por la marca, donde ahora hay toda una serie de procesos degenerativos, digamos, o que están provocando un desequilibrio en la atmósfera y también en la biosfera, afectando directamente la producción de alimentos, que es un tema que ahorita podemos tocar. Pero esta cuestión de formar parte, de levantar la mano y decir, aquí estoy, ¿cómo contribuyo? ¿No? Desde mi llegada a México, supe por mi nacionalidad, como dices, gringo, me gustaría utilizar en este espacio la terminología, ya estoy nopalizado. Okay. ya después de tantos años, creo que merezco un nombramiento un poco más acá, más nopalizado, pues. Entonces, esa formación en la sociedad civil, fíjate que después de 25 años he participado en por lo menos, 5 asociaciones civiles. Okay. Y hace 10 años, junto con mi esposa Carmen, nativa de San Miguel Allende, y otros 4 actores, 2 docentes, uno es la directora de un colegio de bachilleres aquí también en el estado de Querétaro,
una prepa, otra la directora de una primaria, y luego un fotógrafo, artista, anarquista y un campesino. Hace 10 años, aquí en la zona Sierra Gorda, donde todos ustedes tienen su casa, nosotros tenemos una dinámica migratoria de por lo menos 60% de la población económicamente activa. Okay. Y entonces eso implica que cada vez que hay una graduación de una prepa, pues 60% de esa población, de esa generación se migra. Entonces una dinámica migratoria muy alta, y en marzo de 2010 perdimos 16 campesinos que estuvieron en su trayectoria desde la Sierra Gorda a la frontera, y pues ahí por el estado de Tamaulipas, pues estos 16 personas perdón, se desaparecieron sin rastro. Y entonces, pues, empezamos a pensar, pues, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos contribuir a esta situación, a esta dinámica migratoria? Y ahí es donde se levanta, donde se nazca la asociación civil, el maíz más pequeño. Nuestra, pues misión es contribuir a la creación de un relevo generacional productivo y administrativo del territorio, buscando promover un ordenamiento agroecológico comunitario planificado con una perspectiva de cuencas, perspectiva de gestión integral de cuencas. Y en idea de contribuir a la creación de un relevo generacional productivo y administrativo, un joven o una joven hoy que gradúa de la prepa, o pues que tenga unos 20 y tantos años, cuando llega a mi edad de 52, va a haber, según las trayectorias, los pronósticos, en 2050 va a haber 9.5 mil millones de personas habitando el planeta. Sí, 2,000 millones más que las que hay ahora, ¿no? No, con una atmósfera, o sea, todos los pronósticos están diciendo que llegando 2030, 2040, pues ese cobertor de hielo que actualmente tenemos, pues es probable que va a haber una reducción muy notable de esa capa de hielo, y pues no se puede imaginar cómo ese cambio de territorio, de cobertura del hielo, va a afectar nuestra atmósfera y toda la dinámica climatológica, ¿no? Entonces, buscando hoy capacitar jóvenes, abrir espacios donde los jóvenes pueden aprender, donde pueden protagonizar, donde pueden hacer, deshacer, crear, explorar y encontrarse, regresar. O sea, eso es lo que México me permitió. O sea, tú me preguntas qué es el sueño mexicano. Para mí el sueño mexicano era experimentar la vida, ¿no? En todas sus profundidades, extensiones y manifestaciones, ¿no? Y tener esa oportunidad de enamorarme de un país, creo que es el quinto país con mayor diversidad en el mundo. Sí. ¿No? Y tener la oportunidad de conocer México desde, como mencionaste, como consultor para el Programa Estratégico de Seguridad Alimentaria de la FAO, pues tener la oportunidad de cruzar la República desde Chihuahua a Chiapas, desde el Río Grande a la Usumacinta, con la oportunidad de escuchar idiomas indígenas, ¿no? Desde Rarámuri, desde Tzotzil, desde Mepá, Nondá, Nasabi, todo esta hermosa diversidad lingüística
que transmite distintas cosmovisiones y maneras de también organizarse. Sí. De maneras de ver el territorio como ese proveedor de los bienes naturales que necesitamos para la reproducción de la vida, ¿no? Sí. Y ver cómo desde la sociedad civil retomar esa información, aprender primero de estas culturas, pero también actualizar ese pensamiento en la vida, no quiero decir la vida real, pero la vida tal vez en situaciones donde hay dinámicas políticas distintas, digamos. Sí. O sea, en la sociedad que vivimos, hay toda una estratigráfica, pero es evidente que tenemos de alguna manera contribuir o participar dentro de esta dinámica de gobernanza, ¿no? O sea, la participación social es fundamental. Okay. Y si vamos a poder enfrentar los retos de cambio climático, hay que organizarse y hay que regenerar las estructuras sociales y las estructuras de gobernanza. Ok, interesantísimo todo lo que nos estás platicando, Henry. Yo creo que da de mucho de qué hablar. Las personas que tal vez nos estén escuchando pues van a poder reflexionar un poco más sobre todo eso. Yo te quisiera preguntar sobre estos 10 años que llevas con el maíz más pequeño y tu trato sobre todo con jóvenes campesinos. ¿Si has visto algún cambio? ¿Si has visto una perspectiva diferente? ¿Si has tenido alguna enseñanza, algún descalabro? Y esto también orientarlo un poquito, fíjate, yo y acá en la asociación En Pies de la Tierra, todo el equipo que colaboramos, pues vemos contradicciones muy fuertes. Ahorita dices que organizarse y que hay una estructura. Vemos una contradicción en el sistema político, monetario, económico, social, como le quieras llamar, en el cual se está buscando desde hace muchos años, si no es que tal vez un siglo o 2 siglos, desde la economía política moderna, un desarrollo, ¿no? Se habla mucho de esta palabra desarrollo que a lo mejor ya quedó ensuciada. Un desarrollo económico, un desarrollo de la sociedad, de las culturas. Pero ese desarrollo, aunque pudiera ser algo bondadoso, algo noble, siempre está basado en un crecimiento económico, y que está basado ese crecimiento económico en la explotación de los bienes naturales. O sea, ¿qué quiero llegar con esto? Que se busca un crecimiento económico infinito basado en recursos o bienes naturales finitos. Entonces esto nos lleva a una paradoja de que en algún momento algo en ese ciclo va a dejar de funcionar. Y esto son de las cosas que yo no veo que alguien hable. Yo no quiero decir que yo soy un experto y que yo tengo la solución, porque no la tengo. Todos vivimos en esta sociedad, llevamos una dinámica, pero la dinámica responde a esos intereses. O sea, es la manera como nos hemos organizado. Es un paradigma que ya tenemos, que casi ya no se cuestiona, y que los políticos pues no lo conversan, ni siquiera para decir que tienen dudas. Todos los políticos y los líderes que escogemos en las sociedades democráticas, pues nadie lo cuestiona, y eso es lo que más me preocupa, y sobre todo ahorita que lo dices con los jóvenes, tú que has tenido esta experiencia más cercana ahí en Querétaro, ¿cómo ves esto? ¿Para dónde se va a ir o qué esperanzas tienes? Híjoles, trato de no utilizar la palabra esperanza, porque luego me pierdo en conversaciones que no fomentan un pensamiento claro. Yo creo que tenemos que empezar con principios.
los principios que son irrenunciables, o sea, valores éticos, la honestidad, responsabilidad, maneras de ser que contribuyen a reforzar o crear relaciones humanas, ¿no? Entendiendo cómo ya sabemos qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. O sea, prendemos la tele y vemos cómo los seres humanos, a qué grado estamos capaces de tratarnos, ¿no? Pero regresando a los valores, el cambio no tiene que ser paulatino. O sea, en términos de un cambio de conducta, actitud, comportamiento o creencia, yo creo que la pandemia nos dio la oportunidad de darnos cuenta qué tan rápido podemos cambiar y qué tan rápido debemos cambiar. La pandemia, o sea, si vemos en una de las capacitaciones que di hace poco tiempo, les pregunté al grupo si en los 2 meses que tienen en la cuarentena, qué cambios han tenido que realizar, ¿no? Desde quitar sus zapatos, desde lavar sus manos 5 veces al día, de cargar gel, de guardar su sana distancia, cubrebocas, o sea, todas esas cosas, ¿no? Todas esas cosas para conservar la salud, ¿no? De uno. Sí. Y si logramos aterrizar esta idea, o sea, buscando el mismo publicista de COVID-19 y pedir que ese publicista nos ayuda con el cambio climático para que la gente se despierta, ¿no? Porque en términos cuantificables, o sea, la pandemia es una cosita, ¿no? Sí. Cambio climático es devastador, ¿no? Entonces, yo siento que empezamos con un lenguaje, Bart. Hay que iniciar con un lenguaje que nos permite dimensionar, definir y transmitir cambio climático. Okay. Cambio climático desde una perspectiva de un individuo, desde una perspectiva territorial. Número 2, hay que incrementar la capacidad de tomar decisiones, incrementar la eficacia para tomar decisiones. Para tomar una decisión necesitamos 3 cosas. Necesitamos opciones, necesitamos un menú de oferta, ¿sí? Sí. Segundo, necesitamos un conocimiento previo de qué son las opciones para saber, pues, qué es la mejor para mí, ¿no? Sí. Y número 3, necesitamos el poder de implementar lo que decimos. Siempre utilizo el ejemplo que es, pues, si tenemos un menú de quesadillas, hay un menú de quesadillas con queso, quesadillas con tortilla, quesadillas con tortilla, queso y sal, y finalmente una quesadilla con tortilla, sal, queso y aguacate. Ajá. Pues, ¿qué es la mejor quesadilla? Pues, obviamente, la quesadilla que lleva el aguacate, pero necesitamos algo en la bolsa para pagar la nota, ¿no? Sí, el poder. Entonces, necesitamos opciones, conocimiento previo y el poder de decisión. El tercer paso es que hay que ocupar los espacios donde se están tomando las decisiones. Hay que ocupar el sistema alimenticio.
Hay que ocupar los ayuntamientos, hay que ocupar los consejos de planeación municipal, hay que aprender, leer, entender los documentos rectores que rigen sobre nuestra sociedad, que rigen sobre los municipios, los estados, ¿no? Los planes municipales de desarrollo urbano, ordenamiento ecológico territorial, por ejemplo, ¿no? Hay que entender, pues, qué es ese documento. Hay que buscar la manera hay que ocupar el espacio donde se levanta la mano en favor o en contra de un cambio de uso de suelo o la perforación de un pozo, por ejemplo, ¿no? Para influir sobre las decisiones. El 4 paso, hay que implementar las mejores prácticas. O sea, no es ciencia nuclear. Ya sabemos qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona, ¿no? La mejor manera de captar agua de lluvia, la mejor manera de gestionar integralmente una cuenca, la mejor manera de producir alimentos, ¿no? La mejor manera de conservar suelos, por ejemplo. Pies de la Tierra es ya un experto en la conservación de tierras. Y el 5 paso es la creación de redes de apoyo, de reparto, redes donde se practica el derecho y la obligación. El derecho y la obligación. Todos tenemos el derecho al agua, según los derechos humanos. Todos tenemos derecho a los alimentos, según los derechos humanos. Uh-huh. Pero ¿qué es nuestra obligación para asegurar que esos derechos siguen para las futuras generaciones, que siguen vigentes? Y con eso, una llamada de atención a los jóvenes que están, pues, buscando solamente, amasar, o amontonar una riqueza, buscando, consumir la mejor ropa, en mentalidad consumista, pues el mundo no es igual. No tenemos el lujo de seguir con ese consumismo, con ese metabolismo biosocial, porque simplemente no existen los recursos naturales no renovables, uh-huh. ¿No? Exacto. O sea, no hay el agua, ¿no? Como bien dijiste, 75% de la superficie de la tierra se está dedicando a la producción de alimentos desde desde sistemas agroindustriales. Pues, ¿qué es el resultado de esa producción? Pues nada más están produciendo 25% de los alimentos, pero ¿qué porcentaje del agua están consumiendo, no? Así es. Estamos viendo que en el mercado, ahí en la bolsa de Wall Street, acaba de cotizar ya ¿no? El agua empezó a cotizar el agua, ¿no? Entonces, los jóvenes no tienen el lujo de estar esperando que van a poder participar en la misma dinámica social, socioeconómico, porque simplemente el planeta es distinto. Sí. Nos acabas de dar oro molido, Henry, para toda la gente que quiera empezar a hacer algo. Nos diste una estructura que, de acuerdo a lo que te ha tocado ver, lo que te ha tocado estudiar, pues ahí está. Para tomar decisiones hay que conocer opciones, hay que informarse, hay que tener el poder, ocupar espacios, implementar las mejores prácticas, realizar redes de apoyo. O sea, es un trabajo individual y social. O sea, primero empiezas por ti, informándote, tomando decisiones, asumiéndote con el poder de decisión, no dejar pasar la vida, ¿no? Así como decías, el sueño mexicano yo creo que también debe de ser eso, no dejarla pasar, vivirla con intensidad. Increíble, pues ahí está, señores. Henry Miller, no les tengo que decir mucho, por sí solo hablan sus palabras y más que sus palabras, sus hechos. Un pie de la tierra.
Henry, para ir cerrando la conversación, platícanos un poquito ya más en concreto qué actividades realizan en el Maíz Más Pequeño, en Casa Quelite, qué planes tienes a futuro. No sé si quieras también promocionar tus redes o si tienes nuevos proyectos, pues también compartirlos. Pues actualmente estamos terminando una colaboración con la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Estado de Querétaro. Sí. Tuvimos la oportunidad de contribuir a una visión estatal a través de su programa de seguridad alimentaria y contribuir con la capacitación de 40 promotores y también la construcción, la implementación de 40 módulos demostrativos que consisten en sistemas de captación de agua de lluvia y también una especie de malla túnel, sombra túnel para huertos. Pero en paralelo a estos módulos demostrativos, estamos realizando 2 diagnósticos. Okay. El primero es un diagnóstico sociocultural, tratando de entender pues las realidades y las percepciones de las personas en relación a su territorio y su participación, viendo qué decisiones están tomando, qué opciones tienen. Y el otro diagnóstico es un diagnóstico del estado actual de la red agroecológica aquí en el estado de Querétaro, que es también un diagnóstico sumamente interesante. Que pues empezamos a ver cómo podemos orientar las políticas públicas del Estado y en eso construir una serie de instrumentos para conocer las realidades de actores dentro de la red agroecológica y buscar la manera de construir un lenguaje que puede fungir como puente entre el Estado y la población joven en su mayoría, o otras personas de otras generaciones que están participando en actividades relacionadas con la producción de alimentos desde la agroecología. Y, como dije en los 5 pasos, tenemos que construir ese lenguaje, ¿no? Tenemos que tener todo un menú de oferta. En los espacios que ocupamos, pues, a nivel local, a nivel municipal, a nivel estatal, hay que ocupar los espacios donde se está tomando las decisiones, pero hay que tener ese lenguaje, ese puente lingüístico, para poder, intercambiar ideas y pues las mejores prácticas de la agroecología, para la regeneración de suelos, el ordenamiento agroecológico territorial, buscando la administración del territorio desde una perspectiva de cuencas. Según lo que entiendo, Nueva Zelanda es el único país en el mundo que administra su territorio desde una perspectiva de cuencas. Pero hoy en día yo creo que México tiene toda la capacidad de poder visualizar el territorio nacional desde una perspectiva de cuencas. Hay muchos estudios, muchos profesionistas, hasta maestrías aquí en el estado de Querétaro de gestión integral de cuencas. Tenemos esa información hoy en día para poder administrar el territorio desde una perspectiva de cuencas. Y pues por ahí vamos, mi querido Bernardo. Oye, Henry, nada más ahí para ver si nos puedes platicar un poquito a la gente que no conozca qué es una gestión con perspectiva de cuenca. ¿Cómo lo entiendes tú? Pues administrativamente, pues tenemos linderos comunitarios, municipales, estatales, tenemos fronteras norte y sur, y una cuenca
Pues una cuenca es un territorio que capta agua, ¿no? Es un territorio cuyos límites son indiscutibles. Una cuenca tiene una estructura y una función. Estructuralmente, su estructura biofísica, funcionalmente, la capacidad de ese territorio de ser proveedor de servicios ecosistémicos, si es el agua que respiramos, el agua que bebemos, la tierra que cultivamos, la semilla, la genética de la semilla que sembramos, hábitat y los mismos espacios o servicios antropogénicos, los espacios que ocupamos, ¿no? Okay. Y entonces, ¿cómo administrar el territorio no desde un lindero administrativo, sino desde estas unidades de medida donde la ley que rige es la ley de gravedad y poder administrar estos espacios, estas cuencas desde su capacidad de captar agua y proveer servicios ecosistémicos? Ok, perfecto. Yo creo que queda muy claro el enfoque que le quieren dar y bueno, este enfoque que se usa mucho del enfoque de cuenca, que nosotros también acá desde Chihuahua, en la sierra, en las comunidades donde colaboramos, también tratamos de darle esa perspectiva. Bueno, ya para finalizar, no sé también si quieras comentar algo de Casa Quelite, si lo quieras promocionar un poquito, tus redes sociales y algún último mensaje a la gente que nos escucha. Nosotros nos estamos enfocando también mucho en jóvenes que quieran iniciar en la sociedad civil, que quieran animarse pero no saben cómo. ¿Algún consejo que les puedas dar tú desde lo que te ha tocado vivir? Bueno, en primer lugar, Casa Quelite es un lugar de alojamiento y bienestar. Mi esposa Carmen, propietaria y cocinera, y aquí, pues promovemos la producción, transformación, distribución y consumo de alimentos sanos. Desgraciadamente, debido a la contingencia de salud, pues tuvimos que cerrar las puertas de Casa Quelite. Seguimos con el huerto y seguimos participando en una dinámica de economía solidaria aquí en la comunidad. Mi esposa es una fundadora de un grupo de mujeres que practican esta herramienta, que promueven esta herramienta de comunidades autofinanciadas, que es un ejercicio en la economía solidaria. Y pues el mensaje yo creo que quisiera dejar para los jóvenes es el mismo mensaje de mi padre. Si no eres parte de la solución, eres parte del problema. Y hay que buscar la manera de estar presentes, compas. Hay que levantarse, hay que estar presente, hay que actuar localmente y pensar globalmente. Hay que informarse, pero no atascar el cerebro con todo lo que está pasando en las redes sociales. Hay que salir de la casa y hay que, pues, entablar una conversación con los ancianos de su comunidad, de su barrio, escuchar, las vivencias y anécdotas de sus abuelos y entender desde dónde venimos para saber dónde estamos y teniendo esa ubicación de dónde estamos, pues poder trazar, pues rumbo, ¿no? Trazar una ruta hacia dónde queremos estar, ¿no? Buscar la manera de hacer acopio, de no estar solo. No se trata de una competencia, sino una cooperación. Entonces hay muchos actores y actrices, pies de la tierra, también un faro en la neblina que nos está convocando, que están promoviendo acciones muy importantes. Y pues ahí está el maíz más pequeño en el Facebook. Cualquier inquietud, pregunta,
o solamente quieren, pues platicar, para nortearse, pues aquí, aquí estamos a la mano, aquí estamos al servicio de la sociedad. Ok, perfecto. Pues muchísimas gracias. Entonces, te pueden encontrar en Facebook como En el Maíz Más Pequeño, ¿verdad? Ahí te pueden contactar. Así. Muy bien, pues ahí lo tienen, señores, a Henry Miller. Esta primera conversación, espero que se puedan dar muchas más en el futuro, porque hay mucho de qué platicar con él. Apenas fue una pequeña introducción de su vida, de su manera de ver las cosas, de las acciones que está realizando. Esperemos después enfocarnos un poco más a algo más específico. Muchas gracias a todos. Yo soy su anfitrión del podcast de Pies de la Tierra, Bernardo Manzano Lepe. Soy parte de esta asociación civil que colabora con comunidades indígenas de la Sierra de Tarahumara de Chihuahua. Y bueno, pues este ejercicio del podcast es para presentarles gente, contactos que tenemos que nos han inspirado para seguir caminando y que queremos que ustedes también puedan tener ideas, inspiración y acción. Entonces, ahí estamos a la orden. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales como Pies de la Tierra y en nuestra página de internet www.piesdelatierra.org. Y bueno, a darle para que ustedes sean los próximos Pies de la Tierra, como lo hizo Henry Miller. Muchísimas gracias. Nateteraba Arioshiba.